Buenos días. Son las 4:30 de la mañana. Vamos a salir de Pedro Escobedo, Querétaro. La temperatura es agradable, estamos a 14 grados. Ya tenemos todo acá listo. Ya empaquetamos todo, empacamos, solo falta montarlo todo en la moto y pues ya para ir saliendo nuevamente, ¿no? Descansamos relativamente bien dentro de lo que cabe, y esperemos que todo continúe bien y que podamos seguir avanzando. Bueno, vamos a terminar de empacar las cosas. En estos 3 días que llevo de viaje, siempre me ha tocado iniciar con un clima relativamente agradable, aunque después, unos kilómetros más adelante, siempre ha descendido la temperatura. En este caso en particular, nos va a tocar pasar niebla bastante espesa que nos forzará a usar el impermeable. Bueno, pues estamos listos nuevamente para continuar de camino. Son las 5 de la mañana, buena hora. El clima está agradable, no está demasiado fresco, pero tampoco no hace calor, pero no hace frío. Pero ahorita con el aire de la carretera, pues vamos a ir viendo, ¿no? Necesitamos más efectivo, necesitamos gasolina. Listo. Gracias, Hotel Doña Eva, Pedro Escobedo. Este día saldremos de aquí de Pedro Escobedo, Querétaro, entraremos al Estado de México, atravesaremos Pachuca, Tlaxcala, posteriormente Puebla, después intentaremos atravesar completamente Veracruz e intentar entrar en Chiapas, a ver si lo conseguimos. Bueno, vámonos. No sé Dios, pero falta efectivo. A ver si puedo retirar en un Oxxo por ahí. Estamos nuevamente en ruta. Sí, me siento bastante bien, La verdad que dormir es la mejor medicina para el cansancio. Me parece que ahorita acomodamos mejor la mochila de arriba. Siempre había venido batallando con que se me hacía al lado derecho, y me creo que ahorita sí la puse bien, está mejor colocada. Prohibido estacionarse. Después de la caseta tuve que buscar un lugar donde estacionarme para poder ponerme el impermeable, ya que ya me venía yo mojando y también ya estaba sintiendo algo de frío. A ponerse el impermeable. A lo que va de este viaje he tenido algunas dificultades, siendo el frío uno de los factores más predominantes. Pero si a esto le añadimos niebla espesa que tiende a parecer lluvia, además ir de madrugada en una pista con mucho tránsito, sin duda alguna este fue uno de los inicios de ruta más difíciles que tuve, donde incluso llegué a tener algo de miedo por la cantidad de tráfico que había, por lo oscuro que estaba y por las inclemencias del tiempo.
En cuanto el sol salió, me detuve un momento aquí para poder tomarme un café caliente y poder calentarnos un poco, que ya era bastante necesario. Bueno, pues acá estaba muy frío, ¿no? 4 grados con sensación térmica de 2 y con la niebla que estaba saliendo de Querétaro. Y pues la verdad era agua lo que estaba cayendo, Nos mojó un poco, nos pusimos el impermeable, pero pues bueno, el frío estaba fuerte, ¿no? Entonces, como siempre, como todos los días que he salido en la mañana, me ha tocado tener que pasar frío. Y el detalle está en que el problema son las manos y los pies. Esos son los problemas principales. Ahorita ya salió el sol. Todavía falta también para que la temperatura aumente y sea un poco más cómodo, pero ya no. Bueno, ya no me está quedando mucho efectivo y la verdad no sé dónde pudiera yo retirar. Creo que en los Oxxos puedo, pero no sé si en qué horarios dejarán retirar. Son apenas las 7:23. No sabemos. Bueno, vamos a ver si encontramos algún Oxxo más adelante. Aquí está un Oxxo. Vamos a ver si aquí me dejan retirar. Ura. Buenos días. Disculpe, ¿podría retirar efectivo con usted aquí? Híjole, ahorita no tengo dinero. ¿Cuánto reserva? ¿No tiene? ¿Cuánto quería? 1000 pesos siquiera. 800, esto es lo que te... No me lo puede. Ándele, pues muchísimas gracias, Gracias. Bueno, pues al parecer me tocó la mala suerte. Porque dice que pues sí hace frío, pero pues ahora tocó helada. Me tocó la mala suerte. Listo. Oye, sí me chila. Listo. Vamos ya. Bueno, ahora ya. Con el solecito, cafecito, al baño, dinero. Listo. Vámonos. Oye, pero aquí ¿dónde pago? ¿Qué? Mi falta de conocimiento y experiencia hicieron que aquí me confundiera al no saber qué hacer. Pensé que iba a ser como las casetas anteriores, y al no haber personal que cobrara, solo decidí pasarme, lo cual me cobraría factura más adelante, porque terminaron cobrándome la tarifa más alta. No sé qué pasó acá, pero... a ver si no me causa problemas eso. La autopista Arco Norte de la Ciudad de México es una pista de cuota de 223 kilómetros que se encuentra al entrar en el Estado de México. Sirve como libramiento para evitar atravesar la Ciudad de México, pero además pasa por 4 estados de la República: México, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla. Sí, también aquí ya van a cambiar los paisajes, ¿no? Paisaje muy bonito de este tipo, pinos, Hidalgo. Bueno, aquí ya
entré a Hidalgo. Ay, 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 qué hermoso. Me gustaría que hubiera una especie de parador, mirador para sacar una fotografía de eso. Es algo... Ay, carajo. Creo que va a ser un problema. Ay, güey, sí, va a ser un problema. Está muy bonita, pero no quiero frío. Quiero el sol. Lo cierto es que aunque sabía lo que me esperaba, valía totalmente la pena ver el espectáculo que nos mostraba la naturaleza. Ay, esto es hermoso. Hacia Tlaxcala vamos ya. Es que esta parte de la ciudad está sobre montañas y todo eso. Sí. Por esa razón es que siempre se mantiene, creo que aquí se mantiene bastante, no sé si siempre, pero creo que la mayor parte del tiempo está así. Muy bueno, allá está el sol, ya lo vi, allá está. Ah, ya está iluminando. Marcan en color naranja el navegador por la niebla. Sí, es que subimos mucho y llegas al punto que llegamos a la altura donde está la niebla, ¿no? No manches. Todos los últimos kilómetros, todos niebla, niebla, niebla. Visión muy poca, casi muy poca, ¿no? Pero aquí ya salimos, creo yo. Sí, parece que es todo esto. Gracias. Listo. Un ratito, un descanso. Revisar que todo vaya bien, la moto va bien. A ver, déjame ver. El aceite va bien. Ya está quemado, pero bueno. Ya está quemadón, pero está bien. Líquido va bien. No ha bajado. Todo está bien. Llantas, cadena, vamos bien. Continuamos. Gracias.
Y al entrar a Tlaxcala ya podemos ver a lo lejos el volcán Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. Ahí disculpen si no lo pronuncio correctamente. Mira qué magnífico. Vaya. ¿Por qué no hay una parada aquí para tomarse una foto? ¡Wow! Impresionante, ¿no? Mira. A ver, espérame. Después la saco de aquí de la cámara. ¡Wow! ¡Qué increíble! Vamos hacia Puebla. Bueno, acá dice que me vaya para acá si quiero ir a Puebla. Allá está Puebla ya. La gran urbe. Metrópoli. Vaya que está muy bien. Puentes, segundo piso. Hombre, sí que es una gran infraestructura que tiene Puebla. Igual, esta es una ciudad bastante grande ya. Bueno, pues vamos a ver si comemos algo aquí. Buenas. ¿Qué tiene para desayunar? Disculpe. Hay tacos, quesadillas y gorditas. ¿Qué cuesta cada cosa? ¿Dónde? ¿Qué cuesta? El taco cuesta 55. Lleva papa, quesillo, bistec y aguacate. ¿Solo es un taco? Ajá, un taco. La quesadilla lleva champiñón, chicharrón y quesillo, y esa vale 45. Ok. La gordita vale 25 con salsa, cebolla y queso. ¿Me da 2 gorditas? ¿Café vende usted? Sí, también me vende un café. Para preparar. ¿Para preparar si quiere? Sí. Vamos a desayunar aquí. Se llama, creo que es Ignacio Zaragoza Puebla. Bueno, Puebla. ¿Cómo se llama aquí? Disculpe. Aquí todo es Puebla, sí es de Puebla. Es en Namozó. ¿Namozó? Ajá, aquí es en Namozó y es en la cívica de Namozó. Ah, ok. San Namozó. ¿En qué salsa sus gorditas? Ah, sí, está bien, gracias. ¿Rojas o verdes? ¿Puede ser una y una? Vamos a ver qué tal están las gorditas. Y vaya sorpresa que me llevé, ya que yo esperaba unas gorditas más parecido a esto, pero en su lugar nos dieron estas gorditas. Bueno, y esto es lo que vamos a desayunar. Unas gorditas, dice que se llaman. Este es de rojo, con un cafecito, Furiosa al fondo, y una de verde. Bueno, buen provecho. Aunque la verdad, estas nuevas gorditas estaban súper deliciosas. La importancia de conocer otras culturas. Mismo nombre, diferente platillo. Tortillas recién hechas. Está bien sabrosa, Buena. Pues ya está. Estaban muy ricas esas gorditas. Nada que ver con las gorditas de Ciudad Juárez, ¿no? Solo para aclarar, ambas gorditas son demasiado deliciosas. Yo me refiero a que son un platillo totalmente diferente. Allá está el pico de Orizaba, ese sí es el Iztaccíhuatl. Caray.
claro que se ve imponente, ¿no? Y es lo que decíamos, con la parte blanca que es la nieve. Bueno, acá vienen los ¿cómo se llaman estos? Desde antes de Puebla empecé a ver estos corredores que son llamados los peregrinos, si no me equivoco, y son los que normalmente llevan ofrendas así corriendo en carrera como de relevos que van hasta la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México. Tenemos un problema, es que esta cosa ya no funciona, así que andamos muy poca carga en las baterías y el teléfono tiene 55% de carga. Yo pienso que vamos a poner el brillo no automático y vamos a bajarle. Ahorita estamos a punto de entrar a Veracruz ya. Vamos a bloquearlo, ¿no? Si necesitamos indicaciones, pues ya lo desbloqueamos. Por ahorro de batería vamos a bloquear. Los molinos de vientos. Bueno, aquí según es zona de niebla. Me da la impresión de que tendría que cambiarme de guantes y ponerme el impermeable. Aunque aquí todavía no hay niebla, pero allá hay nubes que están muy oscuras. No sé si pueda llover. Ay, 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 quiero ver. Uy, no se puede ver tanto. Uy, uy, se marea, Wow, mira qué paisaje, es tan hermoso, no manches. La verdad es que este descenso es una maravilla absoluta. Las hermosas vistas y los hermosos paisajes. Es una lástima que la cámara no logre captar todo lo que yo voy viendo. Uy, 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 mira esto. Qué espectacular. Y en bajada. ¡Woo! Tranquilízate, vaquero. Túnel 2. Ay, no manches. No manches, no manches, no manches, no manches, no manches, no manches, no manches. Esto era lo que quería. Bueno, pues aquí estamos, la verdad, bueno, por acá creo que era algo llamado las Cumbres de Maltrata. O sea, esta vista es espectacular, en serio. Me tuve que detener para ver esto. Mira nada más, miren nada más. ¡Qué vista! Si tuviera que describir las Cumbres de Maltrata, diría que es un lugar mágico, donde las montañas se funden con el cielo y el aire fresco abraza el alma. En serio, es un lugar bastante hermoso. Pero esto es hermoso, ¿no? ¡Wow! Según esto, allá hay unas nubes, todo para acá. A ver si no hay niebla. Decía zona de niebla y es muy probable. Así que mejor igual me termino dando prisa para continuar. El único problema es que la toma de corriente se me dañó y ya no estoy cargando las baterías. Ando las últimas baterías, las últimas cargas y a ver qué tanto aguanto. Y aquí es donde ya nos empezó a cobrar factura el tornillo que llevamos flojo de la batería, que lo mencionamos en el primer capítulo. El tomacorrientes para cargar tanto mi teléfono como las baterías de la cámara pues dejó de funcionar, por lo cual ya no pude cargar ni las baterías ni mi teléfono.
siendo este último mi mayor preocupación, ya que necesitaba el GPS para poder navegar. Vaya, el pueblito este, ¿dónde están? Claro. Ya estoy a pocos kilómetros de llegar a Veracruz capital. Ya siento este bochorno, ya el calor ya se está sintiendo, ya completamente el cambio de clima, ¿no? Yo me voy a quitar ya los suéteres que llevo, la chamarra, porque ya voy sintiendo bastante caloroso ya, y eso que voy corriendo, ¿no? Y volvemos otra vez, ¿no? Lo que decíamos, siempre hay reparaciones todo el tiempo. No sé si creo que sufren muchas inundaciones, no lo sé, pero ahí estamos, ¿no? Entonces no podemos tampoco avanzar continuamente o avanzar de manera rápida, así, o como quisiéramos por lo menos. Atravesar por Veracruz se nos hizo demasiado tardado, básicamente porque cada pocos kilómetros habían reparaciones de este tipo, incluso había que cambiarse al otro carril, entonces íbamos bastante lentos en ciertas partes del territorio. Ay, claro, esto es lo que... Mira, los grandes ríos que tiene Veracruz. Wow. Después de conducir un buen rato por Veracruz, se me hizo de noche, y creo que la decisión de continuar fue un error, y aunque no pasó a mayores, pudo haber sido mal. Pero al ver que Chiapas ya estaba muy cerca, con esta emoción de llegar, decido continuar. Para este punto ya no llevaba baterías y no pude grabar mi llegada, y aunque no iba a llegar hasta la parte final, hasta mi pueblo natal, Pijijiapan, Chiapas, sí llegaría hasta el pueblo en donde estudié, Cintalapa, Chiapas, que es donde vive una tía mía, y ahí es donde me quedaría. ¿Por qué dije antes que había sido un error el continuar? Para empezar, hubieron muchos lugares que no pude ver. Uno de ellos era el puente Chiapas. Quería verlo, pero ya no pude porque era de noche. Pero no se preocupen, regresamos y lo vamos a ver en los siguientes videos. Otra de las cosas es que por ir siguiendo el mapa y como era de noche, no me di cuenta que este me mandó por una ruta libre, la cual estaba demasiado solitaria y descuidada, que donde iba yo por unos cerros, entonces ahí donde sí sentí un poquito de miedo también por esto de la delincuencia y tal, pero por suerte todo salió bien. Hasta que por fin pudimos llegar, llegamos ya tarde, como a las 11 de la noche, pero pues llegamos con bien, eso es lo importante. Y bueno, pues hasta aquí el video de hoy. Mañana continuamos con el último tramito que nos queda ya, pero pues ya es casi nada, ¿no? Son creo que 3 horas nada más, así que hasta la próxima.